y cederle la palabra. Isabel, un placer. Muchas gracias, Clara. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es agradecer yo a Clara esta invitación, porque nunca había hablado aquí en este sitio tan maravilloso que es el Naranco, nuestro querido Naranco, y con Clara sí que tengo bastante relación de hace años, ya con actividades con alumnos. Siempre es una persona encantadora y acogedora, como bien saben ustedes, para ayudar en todo tipo de actividades. Me hace especial ilusión estar hoy aquí. Cuando me llamó y comentamos un poco pues, alguna charla divulgativa para todo el público que me consta que tiene gran interés, nos pareció una buena idea hablar sobre, este mes de marzo, el miércoles es el Día de la Mujer, el 8 de marzo, hablar sobre una persona que empieza a ser más conocida ahora, que es doña Gontrodó Pérez, una mujer medieval del siglo XII, muy, bueno, desde el punto de vista muy carismática y muy, lo que voy conociendo de ella, muy interesante, no muy conocida, como digo, todavía, pero cada vez lo es más. Y lo es más debido a una serie de estudios que se están llevando a cabo últimamente. Yo llevo trabajando en ella un tiempo y que finalmente van a dar una serie de frutos y, curiosamente, en estos últimos meses también van a confluir en la cuestión del solar de Santa María de la Vega, con toda la polémica que estamos viendo en la prensa. Entonces, yo esta charla me gustaría también que sirviese para dar a conocer un poco más esa parte del patrimonio, nuestro patrimonio medieval, no solamente alto medieval, que es tan importante, ¿no? Y que seguramente está bajo ese solar de Santa María de la Vega, sino para reivindicar también el patrimonio románico, el patrimonio pleno-medieval, ese monasterio de Santa María de la Vega, que seguramente va a ir apareciendo y emergiendo si nos dejan y si se puede hacer una excavación arqueológica en el lugar como se merece, desde luego, el patrimonio de diferentes épocas que tiene. Entonces, sí me gustaría empezar haciendo esa alusión a que esta figura se inserta precisamente en la actualidad de esa lucha por nuestra riqueza patrimonial, y creo que es importante que en este tipo de charlas se pueda comentar. Como decía, comentamos hablar de Gontrodó Pérez en este marco del Día de la Mujer, y en el tiempo que llevo trabajando sobre ella, pues estas investigaciones fueron dando pequeños frutos en diferentes congresos, en 2019, en 2020, y finalmente el tema de Gontrodó Pérez y el monasterio de Santa María de la Vega fue el objeto de mi discurso de ingreso en el RIDEA hace un año aproximadamente, y por lo tanto pues es un tema que sigue candente, nunca se acaba, ¿no? Estos temas de investigación siempre van a tener siempre se quedan abiertos, siempre hay continuidad y siempre se puede seguir tirando del hilo de las fuentes que conocemos, pero que a lo mejor no estrujamos suficientemente bien, si me permiten la expresión, o fuentes nuevas que van apareciendo, ¿no? Siempre se pueden mirar las fuentes desde diferentes puntos de vista. Entonces, yo creo que lo que nos queda de Santa María de la Vega en el recinto y el sepulcro de esta mujer en el Museo Arqueológico de Asturias permiten desde luego hablar de una mujer poderosa, de una mujer con una capacidad de patrocinio muy importante y con una influencia en la sociedad asturiana del siglo XII desde luego también importante. Entonces voy a estructurar esta charla, espero no aburrir demasiado, en 3 actos, como si fuera una obra de teatro. Hablar de un primer acto, que es la vida de Gontrodó Pérez; un segundo acto, que es la muerte y las circunstancias en torno a esta figura, cómo muere, cómo quiere que se la entierre, y lo que sabemos y lo que no sabemos, pero que podríamos ir sabiendo si tuviésemos mejores fuentes; y el tercer acto, que sería ya el recuerdo de Gontrodó, no solamente el recuerdo reciente desde que se muere en ese siglo XII o XIII, sino el recuerdo casi hasta la época actual, porque la historia no se acaba nunca y porque nosotros a veces construimos la historia con una serie de prejuicios o una serie de fuentes que no siempre son las más adecuadas. Entonces, construimos también la historia pensando en ella y repensando en ella, a través de restos materiales o a través de restos documentales o de vestigios documentales. Con lo cual, voy a empezar por el primer acto de esa obra teatral, podríamos decir, o de esa vida de Gontrodó Pérez. Y para comenzar el recorrido, tengo que dar algunas pinceladas que seguramente muchos de ustedes conocerán más o menos a esta mujer, pero hay una serie de hitos más o menos conocidos de la vida de Gontrodó Pérez que publicó en su momento ya en un libro en 1994 el profesor Andrés Martínez Vega. Las crónicas hispanas, crónicas de la península ibérica del siglo XII, se interesa muy poco por las mujeres, hablan muy poco por las mujeres, de las mujeres, simplemente hablan de una forma muy tangencial. Y sin embargo, en este caso, nuestra protagonista, Gontrodó Pérez, es algo excepcional. Es una mujer de la que habla mucho y bien una crónica, la crónica de Alfonso Imperatoris, la crónica que hace referencia a la vida de Alfonso VII, que precisamente fue el amante de Gontrodó Pérez.
Esta mujer se conoce su árbol genealógico más o menos, fue hija de dos personajes vinculados a la nobleza asturiana de la zona de Tineo del occidente de Asturias, que fueron Pedro Díaz y María Ordóñez. Por eso ella se llama Gontrodo Pérez, de Pedro, hija de Pedro, Gontrodo Pérez o Gontrodo Petri. La crónica de Alfonso Emperador sitúa la relación que tiene Gontrodo Pérez con el rey en el verano de 1132. Coincidiendo con el desplazamiento de este rey a Asturias para sofocar una rebelión, el levantamiento del conde Gonzalo Peláez. En aquel momento, Gontrodo debía tener unos 22 años aproximadamente y parece ser que el rey se enamora de ella porque era muy bella, era una mujer bella y no solamente eso, sino que seguramente sería una mujer con un atractivo también intelectual, un atractivo de personalidad, y de esa relación, fruto de esa relación que dura un año nada más, parece ser, de esa relación de concubinato, nace una niña que es la niña Urraca. Urraca fue criada por su tía, Infanta Sancha, que era hermana de Alfonso VII, el llamado emperador, Alfonso VII, el amante de Gontrodo. Esta niña Urraca, el cronista de esta crónica, el cronista de este texto, la denomina infanta, la denomina infante, y menciona que en el año 1144 fue entregada en matrimonio al rey de Navarra. El rey de Navarra era García Ramírez de Navarra, por lo tanto va a ser reina durante un tiempo. El rey García Ramírez era vasallo del monarca, vasallo del padre, es decir, el padre se ocupa de esta niña, aunque sean niñas fruto de matrimonio, de relaciones ilegítimas, de concubinato. En este momento el texto también, la crónica, se extiende muy detenidamente, y es curioso, en la boda que tiene Urraca con el rey de Navarra. La boda tiene lugar en León. Y sabemos que fue la infanta Sancha, su tía, la que organiza la ceremonia, la que agasaja, la que adereza y la que adorna a la novia para este momento, y la que la acompaña también. En esta ocasión, la crónica califica a Gontrodo. Gontrodo está un poco de lado, quizá en este momento, ¿no? Pero la califica de Mater Regina, y la madre de la reina, la llama, la madre de la reina Urraca. Y dice que colmados los deseos para su hija, profesó Gontrodo en el monasterio de Santa María de la Vega de Oviedo. Lo menciona así, de esta manera. Es interesante reparar en ese tratamiento amable que hace la crónica de Gontrodo, acerca de Gontrodo. Nunca la tacha de amante del rey, ni de prostituta, por supuesto, no la trata bien, la tratan con amabilidad. Y es una cuestión a destacar porque no siempre sucede así. Muchos amantes de reyes son denostadas por la documentación, por las crónicas, ¿no? Sin embargo, en este caso no. Se detiene la boda de Urraca, se detiene en este carácter espiritual de su madre, que se ocupa de la hija hasta que la deja más o menos, podemos decir, valga la expresión, colocada, muy bien colocada con el rey de Navarra, y por lo tanto pues es un tratamiento adecuado. Además, el respeto por Gontrodo, por parte de la familia regia, por parte de Alfonso VII y de su tía y su hermana Sancha, la tía de Urraca, se ve reforzado por las donaciones muy ricas que la familia regia hace a Gontrodo, al monasterio de Santa María de la Vega, es decir, enriquece, quieren dejarla bien situada, vamos a decir, a Gontrodo. Y sin embargo, cuando pasa el tiempo, las noticias sobre Gontrodo Pérez empiezan a decaer. Hay muy poca documentación posterior. En el siglo XIII, la crónica de un obispo, que es Rodrigo Jiménez de Rada, sí que la menciona de pasada, pero no da ningún tipo de detalle sobre ella. Y luego ya empieza a estar ya en un ámbito siempre muy local, muy restringido al ámbito local, al ámbito de Asturias. Gracias a algunas de esas generosas donaciones del rey a Gontrodo Pérez, que comentábamos ahora mismo, con unos 32 o 33 años más o menos, sabemos que decide llevar a cabo la gran fundación de su vida, que es la fundación del monasterio de la Vega, de Santa María de la Vega. Esta fundación tiene lugar, porque está muy bien documentada y publicado ese documento, en el año 1153. Esta iniciativa, además, sabemos que está motivada, porque así se menciona en la documentación, por la salvación del alma del emperador, de Alfonso VII, su amante, y de la infanta Sancha, y de sus benefactores de Gontrodo y del propio monasterio. Aparte de esta dedicación, que quizás sea a lo mejor más simbólica, ¿no?, de otra cosa que se entienda realmente, creo que pudo haber varias razones, varios motivos para la fundación de este monasterio. En estos años, en torno a mediados del siglo XII aproximadamente, los viejos monasterios del infantado del reino que acogían a infantas, a viudas, a gente de la alta nobleza, empezaban a tener una serie de transformaciones. Por ejemplo, San Isidoro de León, que tenemos en pantalla, va a ser una institución muy importante, ya alto medieval, lleva mucho tiempo ya acogiendo a viudas, a infantas, a gente de la realeza, por supuesto en su panteón también a los pies, y en este momento
Siendo abad Menendo en 1156-57, tenemos un documento en el que sabemos que Gontrodo va a ser recibida por este abad en San Isidoro de León, y se la llama Sociam et Spirituatem Filiam, hija espiritual de los canónigos. Se le da también ese tratamiento de privilegio, ese tratamiento de honor a Gontrodo cuando se dirige a ellos. Pero Gontrodo llega ya a San Isidoro de León con su propia comunidad, como parte de su comunidad propia. Tenía ya fundada esa comunidad, estaba empezando a funcionar esa comunidad y desde luego aparece ya liderando esa comunidad de Santa María de la Vega. En Oviedo, el monasterio de San Pelayo, que era también muy prestigioso, alto medieval y ya con una trayectoria también muy amplia de acogida de infantas, de mujeres de la alta nobleza y demás, era otra de las posibilidades para Gontrodo, una casa benedictina, y desde luego en ese momento se estaba también transformando. En su comunidad de monjas había ya, porque es femenino, como sabemos desde el principio, había ya una jerarquización, se habla de priora, se habla de armaria, se habla de sacristana, había un desarrollo importante en ese tipo de centros monásticos, tanto en San Isidoro como en San Pelayo y en otros muchos centros benedictinos del Reino de León. Para la acogida de Gontrodo, amante regia, se buscó, sin embargo, una solución diferente a esos monasterios que existían ya, San Pelayo o San Isidoro, y se eligió una de las múltiples variantes religiosas, de vida religiosa que había en el momento, que fue un monasterio dedicado a la orden de Fontevraud, una orden francesa muy poco extendida en la península ibérica. Su intención temprana, como a veces decimos, de instalarse por su cuenta, de tener su propio espacio, queda muy clara ya por parte de Gontrodo, cuando en 1147, en una donación que hace el monasterio de San Vicente de Oviedo, establece que la mitad de aquellas rentas quedasen, dice literalmente, para el sustento de mi propia comunidad. Y ya tenía ya un espacio propio en Oviedo, en este convento. Los investigadores, no es mi caso, sino los previos que me precedieron y que estudiaron previamente la vida de Gontrodo y su condición dentro de este monasterio, parece que están más o menos de acuerdo en que ella no profesa como monja en el monasterio. Ella es acogida, funda la comunidad, es acogida en esa comunidad, pero en ningún momento aparece ni como abadesa del monasterio, ni renuncia a sus bienes, a sus propiedades. Sigue siendo titular de sus propiedades ella. Es decir, no es una persona religiosa como tal, sino que era frecuente que en este momento estas mujeres de la alta nobleza, o a lo mejor mujeres viudas muchas veces, fundasen los monasterios, en este caso como un lugar digno de acogida, de consecución de su propia vida, después de haber tenido una hija fuera del matrimonio con un rey, y queda al mando de la comunidad en un lugar de privilegio, pero no es monja, no lleva una vida religiosa como tal, sino que es una especie de figura un poco ambigua, un poco extraña. No aparece mencionada como abadesa. No es la abadesa, otras veces sí, pero en el caso de Gontrodo no lo es. Y parece que esta idea está bastante consensuada, bastante admitida. En el documento de dotación del monasterio, cuando se funda, dice, se la menciona simplemente como Gontrodo Petri, o se la menciona como fundadora espiritual, como famula Dei, es decir, como sierva de Dios, como sierva de Cristo, pero en ningún momento se dice que es abadesa, ni que es religiosa, ni que es monja. Es probable que eso fuera así, porque hay otros casos de mujeres también en otras zonas en las que ocurre lo mismo. Bien, como es bien conocido, la fundación esta de Santa María de la Vega se ascribe a esta regla monástica, a esta orden monástica, mejor dicho, que es la orden de Fontevraud. La orden de Fontevraud, que es una orden francesa, como decía ahora mismo, está poco instalada en la península ibérica y fue fundada en el siglo XII, a mediados del siglo XII, por Roberto de Brisel. Constituye una variante un poco más estricta que la variante benedictina en cuanto a funcionamiento, era un poco más restrictiva. Y la orden de Fontevraud, instalada en Oviedo, la orden de la Vega, fue objeto de favores, desde luego importantes, por Alfonso VII y por la infanta Sancha. La elección de esta orden como orden titular del monasterio de Santa María de la Vega por parte de Gontrodo Pérez resulta en una primera instancia resulta un poco extraña, porque ya digo que hay poquísimos en la península ibérica. Hay un monasterio en Santa María de la Vega, por cierto, en la provincia de León, y luego está este, pero hay muy pocos más, algunos en Salamanca, pero hay muy pocos, ¿no? Resulta extraña en principio. Digo en principio porque ¿qué alternativas tenía Gontrodo para retirarse y para luego ser enterrada en un sitio que estuviese a su altura? Tenía otras alternativas, pero no tenía demasiadas. De la Orden de Fontevraud, por ejemplo, también es el monasterio de acogida de una de las mujeres también vinculadas a la realeza de León, un poco paralelo, podemos decir, de Gontrodo Pérez, que era la reina Mafalda. Y Mafalda fue tía
de Fernando II. Y al quedarse viuda, acaba refugiándose en tierras leonesas y aparece precisamente en este monasterio que comentaba de Santa María de la Vega en León en 1173. Es una época muy semejante a la época de Controlo, que muere en 1186, con lo cual es una orden que de alguna forma va a acabar siendo elegida por algunas mujeres que, como Gontrodo, se vincularon en un momento determinado a la realeza y que acaban fundando este tipo de monasterios. El impulso de Santa María de la Vega en Oviedo, el impulso regio, está muy claro, porque cuando se asienta este monasterio, se dice que se asienta in proprio fundo, en el propio solar del rey Alfonso VII. Él dona esos territorios y dota ese monasterio para que a Gontrodo no le falte de nada. El documento, por ejemplo, de dotacional es rico en referencias a este patrocinio y explica que los bienes de ese monasterio proceden del propio patrimonio del rey y de su familia. Y eso además queda especificado claramente, sin problema ninguno, que Gontrodo hubiera sido su amante o no. Eso estaba muy naturalizado en estos momentos en la Edad Media, a veces mucho más de lo que pasa luego en otros momentos. Bien, vamos a ver entonces cómo era ese escenario, cómo era ese espacio en el que Gontrodo Pérez funda ese monasterio, cómo era el solar, dónde estaba ese solar, dónde está ese solar, que está todavía, afortunadamente, si se mantiene, sigue ahí, y qué características podemos suponer o podemos acercarnos a ellas y a ver cómo sería ese espacio, ese solar. La donación de 1153 le concede al monasterio de Santa María de la Vega un territorio muy amplio, un patrimonio muy amplio, un territorio amplio también, y mucho patrimonio en tierras, pero también en siervos, también en ganado, y se le atribuyen los bienes, por ejemplo, una serie de bienes a la enfermería, a la hospedería del monasterio o al servicio del altar del monasterio, elementos que aparecen muy recurrentemente en los documentos y que eran básicos para poder echar a andar, vamos a decir así, un monasterio de este tipo. Cuanto mejor dotado estuviera, pues mucho mejor, pero tenía que tener una serie de espacios, de elementos claros, y el altar es una pieza que, como bien saben, seguramente es fundamental, no solamente el propio altar, consagrado con sus reliquias, sino todo lo que se dispusiera encima de ese altar. Y eso es uno de los elementos que muchas veces donan las grandes familias a las iglesias. El ajuar litúrgico, en este caso, del monasterio de Santa María de la Vega, era riquísimo, era muy rico. Se menciona, por ejemplo, que existía un cáliz, unos acetres, candelabros, una urcéola, es una jarrita litúrgica entre los objetos, 3 frontales de altar, que son los paños del altar, velos con el nombre árabe de alfajiaras, se mencionan, vestimentas sagradas para el capellán, dalmática, ropas de lino, manípulo, estola, un misal y varios libros litúrgicos. Hay un ajuar inmenso de textiles, de orfebrería, seguramente habrían joyas también, piedras preciosas que la propia Gontrodo tenía. Por un lado, el monasterio de la Vega sabemos que tenía un perfil dúplice. Era un monasterio, en cuanto a género, era doble, era masculino y femenino al principio. Fontevraud era una orden mixta en principio. Con el paso del tiempo va a acabar siendo únicamente femenino la Vega, pero en principio era un monasterio dúplice. Y lo sabemos y lo constatamos porque en 1157 aparece mencionado un prior y una priora a la cabeza del monasterio, un hombre y una mujer. En todo caso, el lugar preponderante estaba destinado a las mujeres. Tenía más poder, mandaba más la priora que el prior en este caso. Y finalmente pasa a ser el monasterio, pasa a ser simplemente femenina, en manos de una abadesa cuando se independiza de Fontevraud, como ocurre, ¿no? Y esto ocurre cuando muere, al poco tiempo de morir Gontrodo muere en 1186, pues en 1196 ya aparece solamente mencionada una abadesa. Con lo cual sabemos ya que si era abadesa y no era priora, el monasterio era independiente, tenía su propio gobierno, no dependía de la casa madre de Fontevraud, como dependía en un principio, ¿no? Sino que era un monasterio completamente autónomo. Eso, bueno, son noticias que nos dan la documentación, los documentos, pero es importante conocer, para mí, desde luego, que soy historiadora del arte, me interesa mucho la parte material, la parte de cómo sería ese conjunto con lo poquísimo que nos queda, ¿no? ¿Cómo sería ese lugar donde Gontrodo pasó una buena parte de su vida, unos 30 años aproximadamente? Funda en 1153, muere en 1186, 53 años vivió y allí quiso ser enterrada, seguramente quiso, y desde luego lo fue, Gontrodo Pérez. Conocemos muy poco de la materialidad de los edificios de Santa María de la Vega, muy poco, la parte románica, y bueno, la parte barroca también, y la parte contemporánea también, porque fue muy reformado en el siglo XVII, fue tremendamente reformado,
Y después, cuando se instala la fábrica de armas, pues tuvo una serie de reformas, de reutilizaciones de elementos y luego se desmantela con la desamortización monástica y tenemos lo que nos queda hoy, simplemente algunos elementos reutilizados en la fábrica, en la capilla de Santa Bárbara y de muy difícil acceso además, ¿no? Lo que sí conocemos es dónde estaba, que es donde está hoy, en una zona periurbana, muy lejos del centro del Oviedo Redondo, que sería este que tenemos en este plano de Joaquín María Fernández, de fines del siglo XIX, estaría totalmente extramuros, muy alejado, en una disposición muy semejante a otros monasterios más o menos contemporáneos en España, por Península Ibérica, por ejemplo, el monasterio de las Huelgas Reales de Burgos, que a lo mejor lo conocen, está en una zona también alejada, periurbana del centro de la ciudad, o el monasterio francés de la Orden de Fontevraud, también del monasterio de Mauvisson, que tenemos aquí en pantalla y que estaría también en una zona alejada del centro de la ciudad. Este monasterio de Mauvisson, por cierto, también de la Orden de Fontevraud, lo funda otra mujer, que es Blanca de Castilla. Lo funda más tarde, en 1241, pero es un tipo de fundación muy semejante, muy paralela a la fundación de Gontrodo en Oviedo. Se repiten las pautas, la enfermería, la aparición de un hospital, todos los elementos arquitectónicos aparecen reflejados en la documentación también. Tenemos que pensar además, o podemos proponer, como tengo ahí en este plano, este sería el monasterio de Fontevraud, la Casa Madre, Santa María de Fontevraud, la Casa Madre, que se conserva hoy con los sepulcros espectaculares de las plantas en él y con todo el conjunto monástico también reformado, pero se conserva en buena medida la parte medieval, ¿no? Podríamos pensar que se parecía a la Casa Madre en cuanto a organización, en cuanto a espacios. No lo sabemos porque no hay una excavación arqueológica hecha en condiciones que deberíamos tener para poder verlo, pero desde luego sí que la documentación nos habla de una serie de elementos que coinciden funcionalmente con la abadía de la Casa Madre de Fontevraud que tenemos aquí, que fue muy bien estudiada por este investigador, por Daniel Canchan. Si seguimos abundando en la documentación que tenemos para saber cómo era nuestro monasterio de Santa María de la Vega, pues en esa carta de fundación de 1153 a la que me estoy refiriendo continuamente, porque es un documento muy rico que nos dice muchas cosas, indica que se construyó a fundamentis, desde los fundamentos, desde abajo, es decir, es una construcción absolutamente de nueva planta, no reutiliza nada anterior, que a veces se hacía, no reutiliza, sino que está construyendo todo el conjunto de nuevas. Es una inversión, por lo tanto, muy importante. Además, a juzgar por lo poco que nos queda, se sabe o tenía que haber sido un monasterio de una grandísima calidad, no solamente por la arquitectura, sino también por la escultura. Lo que nos queda, vamos a verlo a continuación, son una serie de piezas escultóricas reutilizadas en esas estructuras y es una calidad de escultura, un taller de escultura espectacularmente bueno, muy semejante, o yo diría que mejor, a algunas de las piezas que tenemos en la Catedral Románica de Oviedo y mejor, desde luego, a las piezas que se conservan en el Museo Arqueológico, el Monasterio de San Vicente. Entonces, la calidad, el taller que trabajó en La Vega tuvo que haber sido un taller de altísima calidad. Por lo tanto, pues también nos habla del poder de esta señora a la hora de instalarse en este espacio. La arquitectura se conoce por algunas referencias documentales, que ya que no nos queda en pie hay que tirar del hilo y de esos documentos, ¿no? Y nos mencionan, por ejemplo, dice que están, esas rentas que mencionaba de la enfermería, se menciona la palabra hospital, dice indomo, hospital, ¿no? Que también había en la abadía de Fontevraud, una enfermería, un hospital de acogida asistencial. También se menciona o se sabe que estaría protegido por una cerca, por una pequeña muralla, que era muy frecuente en los monasterios en este momento. Una cerca, una muralla que se menciona más tarde, pero probablemente estaría haciendo referencia a la cerca ya primitiva. Se mencionan casas, por ejemplo, a las afueras de Oviedo, dice, junto a las puertas de la Vega. También se menciona en el siglo XIV, un poquitín tarde, pero bueno, tarde relativamente, se menciona el corral de la casa. El corral, un espacio alrededor del monasterio. Siempre había un espacio, un corral, un patio, un lugar de servicios, de asistencia también. Y también se menciona el dormitorio común, las cámaras individuales de la abadesa, cuando ya se independiza de Fontevraud y tiene esa abadesa al frente, de las monjas, el refectorio, el claustro, el coro, la portería o la puerta reglada. Se mencionan muchos elementos que son muy repetidos en todos los monasterios, no solamente de fontevristas, sino benedictinos o incluso cistercienses de este momento. En torno a 1200 más o menos tenemos una estructura muy semejante y además no solamente estarían esos espacios, sino que estaría una buena fábrica, una buena cantería y una buena labor de escultura, como deducimos de los restos que nos quedan.
Aquí tiene unas imágenes de ese plano de Copons en el que aparece la iglesia posterior del monasterio con el claustro. Probablemente hubiese otro claustro al sur, a lo mejor, sin excavar no lo sabemos, pero solía estar ubicado más bien en la zona sur los claustros. No siempre, pero muchas veces sí. Y esta fotografía, que es una maravilla del fondo Luis Muñiz Miranda, en la que se ve todavía la torre románica de Santa María de la Vega, antes de que la tierra en 1916. Estas fotografías antiguas son unas joyas, sobre todo del patrimonio que perdimos, ¿no? y que seguimos perdiendo en buena medida. En el barroco se reforma el conjunto, como decía antes, y la profesora Yoye Kawamura, mi compañera, tiene un estudio excelente sobre esa reforma barroca, muy bien documentado, que es en el siglo XVII y que derriba, claro, buena parte del monasterio románico, como suele pasar, ¿no? Sin embargo, se conoce muy bien esta nueva fase. En la iglesia medieval fue sustituida a fines de esta centuria por un templo nuevo en el 17, que a su vez fue derribado en 1917. Y lo que provoca a las quejas y los lamentos de algunos investigadores, de algunos eruditos muy buenos que tuvimos en Asturias a principios del siglo XX, como Aurelio de Llano, que en su obra Bellezas de Asturias se lamenta con esta frase de la destrucción de esa iglesia. Dice, la iglesia, este convento, el cual vino a parar en la fábrica de fusiles, fue derribada en el 17. Era grande, los arcos torales y bóvedas, al caer sobre el pavimento, metían un ruido semejante al trueno. Es muy romántico, ¿no? Es una expresión muy postromántica que se dice, qué pena ver caer tan hermosa obra, dice Aurelio de ella. Bien, la torre es uno de los elementos que más tiempo se mantuvieron en pie, y ahí tenemos alguna fotografía precisamente de Aurelio de Llano, de cómo sería el aspecto, un poco reformada ya y manipulada, pero desde luego cómo sería, estaría situada en la parte sur del transepto de la iglesia, todavía con la iglesia barroca se mantiene hasta principios del siglo XX, y aquí tenemos un maravilloso dibujo también, que nos sirve mucho también a nosotros para trabajar sobre arquitectura medieval, que es un dibujo de la obra de monumentos arquitectónicos de España del siglo XIX, que con grandísimo detalle hacían levantamientos planimétricos, de alzados, detalles de capiteles, de laudas, de inscripciones muchas veces, y que tenemos un detalle mucho mejor a veces del dibujo que la propia fotografía, es una fotografía de la realidad, pero que a veces nos da mucho más detalle este tipo de dibujos. Entonces tenemos una torre, desde luego, de una fábrica, de una construcción absolutamente de grandísima calidad y que se parece mucho, se debía parecer mucho a la torre vieja de la Catedral de Oviedo, la torre románica, es de 1100 más o menos, es más temprana, 50 años más o menos anterior, o 60 vamos a poner, pero que es de una estructura muy parecida, con un tipo de cubierta seguramente muy parecida, la que tendría la Vega, y con un estilo que era el estilo de la moda de ese momento. Desde luego sería un referente vertical en el Oviedo de entonces, como lo sería la Torre Vieja de San Miguel, sería el edificio más alto del Oviedo del siglo XII probablemente. Hay que ver un poco con esos ojos, situarnos en ese momento, ¿no? Para ver cómo serían esos referentes en la ciudad. La altura de esos edificios serían ahora mismo, pues bueno, ahora nos reímos mucho porque están muy bajos, pero en su momento, pues claro, serían edificios destacados y además muchas veces para vigilar, torres de vigilancia, no solamente torres campanarias. Se parece mucho también a otras torres que tenemos en Asturias románicas, la torre de Santa María de la Vega, hay que tirar de lo que nos queda, más o menos destrozado, como vemos aquí, ¿no? Pero bueno, de lo que nos queda en el entorno, como la torre románica de Celorio, que tenemos en torno al año 1100 más o menos, con una restauración bastante desafortunada, y algunas torres muy parecidas también en la zona del Atlántico francés. En la zona del Poitou francés hay unas semejanzas muy claras con la arquitectura asturiana, ¿no? Muchas veces, más que con la arquitectura de otras zonas de la península ibérica. Y esta torre, por ejemplo, que es la torre de Saint-Pierre de Ambleville, que está en la zona de Sagante, en la zona, bueno, Sagante-Maritín, cerca de Poitiers, en torno a 1100 más o menos, y que sería una torre más o menos parecida a la torre de Santa María de la Vega. Bien, pero ¿qué nos queda hoy entonces? ¿Qué nos queda? Pues nos queda muy poco. Cuando se accede al recinto, que se accede muy mal, y al edificio románico, a los restos románicos no se puede ni pasar, pues nos quedan dos portadas únicamente que se reutilizaron cuando se desmantela el conjunto en la capilla de Santa Bárbara, de la fábrica de armas. Estas dos portadas son esta que tenemos aquí, la portada que está ahora mismo como portada principal de la capilla, y la portada lateral. Y aquí tenemos una fotografía antigua del archivo del RIDEA, en la que se ve también esa portada con la calidad de esos capiteles que comentaba anteriormente y que se reutilizó en este espacio dedicado a oficinas en la fábrica de armas. Os digo que la foto antigua es tan importante para nosotros, con lo que no queda y con lo que queda a lo que no podemos acceder también, que a veces nos ocurre. Entonces, son estos los dos elementos que nos quedan.
Esta es una foto de la portada lateral, con esos dos capiteles, una portada secundaria. Y luego hay una tercera portada que recoge Amador de los Ríos, dibujada en esa obra que les comentaba anteriormente, la obra de la Torre, que es una portada que no existe ahora mismo, que está sin localizar. Yo cuando me fijé un poco en ella y vi cómo era la portada, el número de capiteles que tenía y cómo era la estructura, me di cuenta que no correspondía este dibujo a ninguna de las dos que nos quedan. Las que nos quedan tienen 3 capiteles a cada lado, la principal, y un capitel a cada lado la secundaria. Sin embargo, esta tiene 2 capiteles, con sus 2 roscas, con el guardapolvo, con el tejaroz, con todos los elementos, pero es una portada diferente. Entonces, no se había reparado en ello, y yo tampoco había reparado en ello hasta me puse un poco en serio a estudiar estas cosas y me di cuenta de que no me corresponde. O bien es un error, Amador de los Ríos, que a veces hacen, a veces, pero me extraña porque se dibuja en esta obra, se dibuja muy bien, se dibuja con un gran detalle, eran muy científicos en ello, ¿no? Entonces, quizás sea una portada que desapareció del todo y que estaría comunicando alguna parte del monasterio, y que hoy no tenemos, porque desde luego la calidad y el estilo es el mismo que el de las demás, o sea que no puede ser de otro lugar, de otro edificio, de otro monumento, ¿no? Entonces son cosas que si no te fijas mucho en ellas no te das cuenta y lo das por bueno y te parece que es una de las que existen, pero es una tercera portada esta. Ahí queda y habrá que seguir indagando a ver qué pasa con ellas. En los capiteles tenemos aquí también fotografías del archivo más del RIDEA, pues aparecen estos detalles donde se ve perfectamente esa calidad, los entrelazos, el hueco, el trépano que tienen esos capiteles, no tiene decoración iconográfica narrativa, ¿no? Pero es que tiene una decoración vegetal de muchísima calidad, con esas hojas, con los caulículos, con el ajedrezado, el taqueado, es decir, tuvo que haber sido una empresa arquitectónica de muchísimo dinero, de muchísima inversión, favorecida lógicamente por el rey, ¿no? Y para su examante. Bien, si empezamos ya o si pasamos al segundo acto, al acto de la muerte, sería la vida, la tenemos más o menos trazada a vuelo pluma, pero si hablamos de la muerte de Gontrode Pérez nos va a decir muchas cosas también respecto al poder que tenía esta señora, esta asturiana del siglo XII, en su momento. En 1186 fallece Gontrode Pérez y no tenemos en ningún sitio escrito su voluntad expresa de enterrarse en el monasterio de Santa María de la Vega. Por lo tanto, si no tenemos ese documento al que aferrarnos, tenemos que dudar. Y si dudamos, tenemos que preguntarnos si sería este su primer destino, su primera idea, el primer lugar de elección para enterrarse. O habría habido otros previamente que, por lo que sea, no la acogieron, no la pudieron acoger su enterramiento. Ellas, como saben, disponían su enterramiento en vida y lo encargaban, lo adornaban y pues a veces hacían hasta una parte del epígrafe y luego ya se ponía la fecha en su momento, ¿no? Pero en este caso no sabemos en ningún lugar, parece razonable asumir que por supuesto fuera así, que fuera el lugar en el que quiso enterrarse, porque funda ese monasterio, se entierra en él. Yo pienso que sí, ¿no? Pero dudo también, ¿no? Tenemos que dudar. Cuando visita San Isidoro, que comentaba anteriormente, San Isidoro en León, pues Gontrodo va ¿con qué intención? Pues no lo sabemos, quizá es un lugar donde hay un panteón regio, ella se vincula a la realeza, aunque fuera de forma extramatrimonial, ¿no? Entonces quizá hubiera sido una primera intención. ¿Qué pasa? Que claro, en San Isidoro de León, ojo, los monjes, los canónigos dicen entonces no eres reina, ni fuiste reina, sino que, claro, ni infanta tampoco, fuiste amante, aquí no te queremos. Probablemente hubiera sido esa la respuesta, si es que ella lo hubiera propuesto, que tampoco lo sabemos, pero el hecho de que haya ido al frente de una comunidad, haciéndose valer también, pues quizá vayan por ahí los tiros, ¿no? En segundo lugar, San Pelayo. Yo pienso, bueno, pues si esta mujer no hubiera tenido su propio monasterio, lógico es que hubiera sido acogida en el monasterio mejor que habían habido entonces, que era el monasterio de San Pelayo, benedictinas, femenino, que podía encajar. Pero claro, lo mismo, las monjas de San Pelayo, pues tampoco probablemente estaría muy por la labor, como los canónigos de San Isidoro, de enterrar a Gontrodo. Entonces, bueno, ella se funda su monasterio y probablemente era una mujer, parece bastante inteligente, decide enterrarse en él y disponer todo para el sepelio. Otra opción hubiera sido, otra opción de esta época muy frecuente, es enterrarse en monasterios, fundar monasterios de la orden cisterciense ya. Lo que pasa es que hasta 1206 no conocemos monasterios cistercienses femeninos y ella se muere en 1186, o sea que no era todavía una práctica no eran fundaciones del todo frecuentes. Entonces, bueno, pues probablemente fuese su intención o de la necesidad hizo virtud cuando a lo mejor pues intentó y no fue acogida
en las otras casas monásticas. En todo caso se entierra en Santa María de la Vega, eso sí lo sabemos, y se entierra en este sepulcro que tenemos en pantalla, que es una pieza espectacularmente buena. Hay muy pocos tan buenos en toda la península ibérica en esta época. Hablamos del románico, hablamos del siglo XII, no tiene una estatua adyacente encima. Hombre, podríamos esperar de ello, no Reina Berenguela, está en Santiago de Compostela, pero son posteriores, son sepulcros ya en torno a 1200 y pico, siglo XIII, panteones que se rehacen, y yacentes no tenemos tan tempranos, pero tampoco tenemos un sepulcro como este, ¿no? Estas características tan sumamente tan refinado. En Fontevraud, por ejemplo, están los yacentes de los Plantagenet, en Aquitania y Ricardo y demás, pero se van a enterrar dentro de la iglesia y, claro, con una dotación ya espectacular, porque es la casa madre, ¿no? Son sepulcros policromados y otra cosa, pero desde luego en la península, al norte de la península, es quizá de lo mejor que podemos señalar. Bueno, los testimonios más fiables que tenemos sobre dónde estaría el sepulcro de Gontrodo Pérez, desde luego son ya de época moderna y son un poco confusos también. Ahí tenemos un plano, una planta de la iglesia. Esta es la iglesia, que estaría en el plano de Copons que mencionaba anteriormente, en torno a 1900, más o menos antes de que fuera derribada, y es la iglesia que ya sufre la reforma barroca. Parece ser que en la reforma barroca probablemente la ubicación del sepulcro no se hubiera movido de sitio, hubiera quedado en el lugar en el que estaba, porque se amplía hacia los pies, entonces yo creo que ese sepulcro no se movió de ahí, y pienso que probablemente la zona donde está ubicado el sepulcro era en esta puerta, la puerta entre el claustro y el coro de las monjas. Es la zona, el coro de las monjas, esta zona de la iglesia, la zona privilegiada, la zona preferida en muchas ocasiones para los enterramientos de las mujeres importantes de la comunidad. Gontrodo no era monja, no era abadesa tampoco, pero era la mujer, la jefa de la comunidad, la jefa civil, vamos a decir, de la comunidad, la fundadora, y la que dota el conjunto es Gontrodo, con lo cual se iba a enterrar en el lugar mejor, desde luego, del templo. Pero ya digo, los eruditos, Tirso de Avilés, Ambrosio de Morales, en el siglo XVI, son muy ambiguos en la descripción de dónde se está enterrada Gontrodo, ¿no? Dicen, estaba enfrente de la puerta. Claro, ¿qué puerta? Había muchas puertas. Estaba al lado de no sé qué, estaba, como entramos en la puerta de la iglesia, el sepulcro de otra abadesa, de una abadesa, doña Sancha, que también estaba en Santa María de la Vega, había tres sepulcros, ¿no? Y se mencionan de forma relativa. Estaba cerca de, lejos de, en una puerta, en la zona alta, en la zona baja, pero no tenemos constancia exactamente de dónde estaba, ¿no? Y Ambrosio de Morales, desde luego, lo que sí describe es que había un arco con un epitafio, que es el que tenemos hoy en el Museo Arqueológico, con lo cual yo lo que pienso es que sería un sepulcro de arcosolio, los típicos sepulcros románicos en un arco, encastrados en la pared. Además, el sepulcro por la parte de atrás, por una parte está peor trabajado, seguramente porque estaba concebido para ser pegado a la pared, y dispuesto en un arcosolio, en un arco que dignificaría el sepulcro y en el que se encastraría este epígrafe, que es otra de las piezas que hace conjunto con el sepulcro, que es excepcional también. Con lo cual, yo pienso que estaría en esa puerta norte, que da acceso al claustro, y en un arcosolio en el que se instalaría también ese epígrafe. Tenemos el sepulcro de Gontrodo. Se menciona también un sepulcro de la abadesa Sancha Álvarez, cuyo epitafio está en el Museo Arqueológico también, y cuyo sepulcro también está en el Museo Arqueológico, un sepulcro espectacular, ya más tardío, del siglo XIII. Y luego habría otro sepulcro de otras dos personas, otra Sancha Álvarez, pero que no era monja, que era una noble del siglo XIV ya, y de su hijo, Álvar Díaz, que se entierra con ella. Se entierran juntos, se juntan los dos cuerpos. Entonces, tenemos un conjunto funerario relativamente bien organizado en Santa María de la Vega, una continuidad en los enterramientos. El primero es el de Gontrodo, y en el mejor sitio, y luego los otros que estarían probablemente en esa zona. Bueno, el de Rodrigo Álvarez menciona el de Sancha y Álvar, en la zona del presbiterio, ya en la zona de la cabecera. O sea que conjunto funerario y desde luego un espacio privilegiado. Mujeres paralelas. ¿Qué otros ejemplos tenemos cerca de Gontrodo, un poco antes, un poco después, con un tipo de vida semejante? También muchas de ellas amantes de reyes y también muchas de ellas enterradas a veces en lugares no tan centrales como Gontrodo, en lugares más marginales, en monasterios más periféricos, pero también de una relativa importancia. Tenemos un caso en el Reino de León, que es el caso de Jimena Muñiz, que fue amante de Alfonso VI, 100 años antes de Gontrodo. Alfonso VI es amante de esta mujer y se entierra en el monasterio de San Andrés de Vega de Espinareda, que está en el Bierzo, en León.
en 1128 más o menos. Aquí tenéis el monasterio, tiene el monasterio, bueno, que está reformado también en el barroco, y se conserva un epígrafe muy interesante sobre esta mujer. Otra mujer amante, en este caso Alfonso IX, fue Estefanía Pérez, amante de Alfonso IX. Manda en su testamento que se la entierre en el monasterio portugués de Fiáes, en la zona de Viana do Castelo, en la frontera casi con el reino ya. Y es otro caso claro de una mujer amante de rey que se funda el monasterio y que se entierra en el monasterio, algo muy parecido a lo que ocurrió con Gontrado Pérez. En Santa María de Bamba se entierra Urraca de Portugal, que es la primera mujer de Fernando II, y que es una mujer, que es un lugar un tanto marginal, para una reina, me parece a mí, marginada en este caso, porque es una mujer que se entierra en un lugar muy, muy alejado de la corte, pero en una iglesia como Santa María de Bamba, que es una iglesia alto medieval, y después se va a enterrar ella también. Santa María de Carracedo, por ejemplo, en León, también en el Bierzo, se entierra Aldonza Martínez, que fue otra amante de Alfonso IX, tuvo muchas, Alfonso IX. Tuvo muchas mujeres, ¿no? Amantes fuera del matrimonio, yo creo que fue el que más de la Edad Media, o que se conozca. Esta mujer fallece después de 1236, se entierra nada menos que en la sala capitular del monasterio de Santa María de Carracedo, el León del monasterio femenino, cisterciense en este caso, y que se entierra allí, con lo cual es una pauta bastante frecuente. Y Gontrado se entierra en La Vega. Aquí tenemos su sepulcro. El sepulcro de Gontrado, que desde luego lo conocerán, me imagino, en el museo, y si no, hay que ir a verlo y volver, porque cada vez que se va se encuentran cosas nuevas, pues es un sepulcro de una enorme calidad. Es un sepulcro de piedra caliza, tiene una caja, ya digo, labrada mejor por un lado que por otro, con lo cual pensamos que podía estar pegado a la pared, y que tiene una lauda decorada con una cierta vertiente, doble vertiente, con una banda epigráfica en la parte central, que simplemente recoge el nombre de Gontrodo y esta fórmula que es muy frecuente. Aquí yace la fámula de Gontrodo, y una serie de elementos decorativos de grandísima calidad, muy finos, una serie de aves con los cuellos muy, muy alargados, que se entrelazan entre sí, una serie de animales como si fueran perros, cuadrúpedos, que también se van entrelazando en roleos vegetales. Es un tipo de decoración muy, muy frecuente en toda la Alta Edad Media, ya en el Mediterráneo, en tejidos, en telas islámicas, en marfiles, en orfebrería, en muchas joyas de esta época, y que esos modelos se van circulando en torno a las élites sociales, lógicamente las familias con más poder, que los conocen, que los ven y que los utilizan en sus diferentes ámbitos de vida, ¿no? De vida y de muerte, como en este caso. Entonces aquí tenemos el sepulcro de Gontrodo. Ciriaco Miguel Vigil, que es otro de los grandes del siglo XIX, que tanto bien nos hicieron a los investigadores de ahora, menciona que el sepulcro de Gontrodo, yo no moví la tapa, no lo abrí, no lo abrimos, no pudimos, pero no se puede, vamos, no es fácil, pero menciona que dentro de la caja está la forma para la cabeza. Entonces, bueno, pues sería muy deseable poder abrirlo, hurgar un poco y poder mover esa lauda, ¿no? Para ver esa forma, porque eso también nos da idea de la calidad del sepulcro. No todos tenían esa forma de la cabeza, ¿no? Algunos sí, pero no todos. Y él lo menciona, él lo vio. Y gracias a esa mención, pues podemos saber cómo es por dentro. Bien, aquí tenemos una fotografía antigua también de la lauda, en la que se ven bastante bien esas decoraciones. A veces en lo antiguo se ve mejor que en lo moderno. Este es el fondo moreno, con esa decoración de los aves, de los pájaros y con toda la banda epigráfica en el centro. Esta también está el Instituto de Patrimonio Cultural de España, ¿no? ¿Y qué modelos tendría ese sepulcro de Gontrodo? ¿En qué modelos se fijarían los tallistas, los artesanos o artistas para poder trabajar? Pues modelos, algunos de ellos lejanos, de esas obras de arte mueble que circulaban, y otros de ellos cercanos. Yo creo que el sepulcro de Itacio que tenemos en la capilla del Rey Castro, en el Panteón Regio, podría ser uno de ellos. Gontrodo lo conocería seguro. Bueno, estamos en el Panteón Regio, ya circularía por Oviedo, visitaría el Panteón Santa María del Rey Casto y desde luego lo conocería. Se parece la estructura y se parece un poco la disposición de las bandas decorativas también. Podría ser, me parece, uno de los posibles modelos. No lo sé, pero desde luego ahí estaba. Pero también tenemos modelos y elementos parecidos, muy refinados, de altísima calidad, en un radio mucho más amplio. En la zona, por ejemplo, de Navarra y en la zona del sur de Francia hay elementos muy parecidos. Estos capiteles del Museo de Navarra, que pertenecían a la Catedral de Pamplona, tienen un tipo de decoración en los cimacios muy semejante, de oleos, de vegetales, muy parecidos. Y un poco más lejos, en el claustro de San Pedro de Moissac, en este capitel de la derecha, hay una serie de animales también, de cuadrúpedos, que entrelazan las patas, se muerden las patas unos a otros, entrelazan los cuellos, y con un tipo de sistema escultórico también muy parecido, muy semejante. Es decir, el contacto aquí yo creo que está a través de su hija Urraca, que está en Navarra,
Oviedo, Navarra y a su vez Navarra y García Ramírez y el contacto con Toulouse, con la corte de Toulouse. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que rastrear los modelos artísticos del sepulcro de Gontrode, de tan alto vuelo, ¿no? Llegando hasta allí, porque a veces las uniones dinásticas y los linajes y los entrelazos dinásticos, como en este caso, hacían circular los modelos también y las modas y lo que te llegaban, lo que se regalaba, lo que veías, tenía que ver con esas cortes europeas muchas veces y no estaban tan cerca, estaban a veces lejos. Entonces hay que buscar. Cuanto más busquemos y cuanto más indaguemos en esos linajes, en esas relaciones diplomáticas a veces y políticas, más nos acercaremos a los modelos, ¿no? Y al final era un vocabulario que tenían en la cabeza. Es como ahora la gente rica, gente pudiente, tiene una serie de códigos estéticos de los que no participamos los demás, ¿no? Y se mueven en un círculo diferente, aunque seas de Estados Unidos o seas de africano o seas chino. Es una élite como en este momento, que se comunicaban unos con otros. Y Gontrode pertenecía a esa élite, aunque no hubiese sido reina, ¿no? Una reina legítima. Entonces, modelos, como digo, de grandísima calidad. Pero luego, aparte del sepulcro, dentro del sepulcro, llevamos de más a menos, del monasterio al lugar de la tumba, al sepulcro, y a qué habría dentro del sepulcro, que es lo que a mí más me intriga. El posible ajuar funerario de Gontrode, ¿no? Ellas se enterraban, desde luego, envueltas, se enterraban, si una mujer tenía ese ajuar en vida, en muerte se iba con él a la tumba probablemente, se llevaría sus telas. Las mortajas muchas veces eran tejidos como los que tenemos aquí, en San Isidoro de León, en San Zoilo de Carrión de los Condes, tenemos tejidos islámicos, que hechos en los tiras andalusíes, sedas eran los mejores, los taifas, los almorávides, se hacían en la zona del sur de España y eran apreciados por los cristianos. Se regalaban, se intercambiaban, se expoliaban en la Reconquista y se enterrarían con ellos probablemente. Aparecen a veces fragmentos en las tumbas de tejidos de este tipo. Se enterraría con joyas, con libros quizá. Se enterraría con sus propios objetos personales, sus querencias, ¿no? Entonces, esto es lo que se perdió, lo que no tenemos actualmente, lo que no conocemos, pero que seguramente esa práctica estaría ahí. Y finalmente, ya para terminar, después de Gontrode muerta, a Gontrode se la conmemora, a Gontrode se la recuerda, se construye su memoria. Hay una construcción de la memoria que tiene mucho que ver con la producción escrita, con las crónicas posteriores, que son escasas, como decía antes, no lo que se menciona de ella, pero sí con la epigrafía, sí con los aniversarios de sus oraciones por ella, sí con los obituarios, con todo lo que se le recuerda, con lo que se dice. Y esto llega hasta nuestros días, llega hasta hoy. Estamos aquí en esta charla, escuchando una charla de una mujer que vivió en el siglo XII y que estamos también construyendo su memoria. Formamos parte de esa cadena. Yo creo que todos los que estamos aquí somos parte de esa historia de Gontrode, porque estamos escuchando y estamos opinando y estamos pensando o cuestionando lo que yo estoy diciendo aquí. Por lo tanto, esa memoria va a seguir viva. ¿Y cómo se construye la memoria en la Edad Media? Pues por una parte tenemos lo que llamamos la autoconstrucción de la memoria. Lo que yo dispongo antes de muerta, antes de morirme, yo digo que se rece por mí tanto, que se haga tal procesión, que se me entierre aquí, que se me entierre en este sepulcro, que se me entierre con esto. Hago donaciones para que se me entierre en tal lugar, en tal otro. Urraca dona a la Catedral de Oviedo para que se la entierre en el Panteón. No es así, porque Urraca luego sale expulsada y Urraca acaba enterrada, la reina Urraca, su hija, en la Catedral de Palencia. Pero ella dispone, ella abona la catedral para que la entierren allí, como reina, que es porque ella se consideraba reina. Se la menciona reina además a Urraca. Y Gontrode también dona, hace muchísimas donaciones a los canónigos de San Isidoro. No sabemos si para enterrarse ahí o no, pero ellos hacen misas, oficios por ella también. O sea que se la recuerda de esta manera. Se la recuerda post-mortem. Pero luego está la memoria epigráfica, la memoria escrita, la memoria material. Y en el caso de Gontrode tenemos esos dos epígrafes. El epígrafe de la lauda que mencionaba ahora mismo, que simplemente menciona la fecha del óbito, de la muerte, y que es Famula Dei, Fámula sierva de Cristo, que por cierto, en esta inscripción hay una errata, hay un error, porque en la era, esta era que aparece mencionada, en vez de dos Cs, aparecen dos Ds. Está mal, el lapicida lo hizo mal. Es muy frecuente, no es infrecuente, ¿no? Sabemos la fecha y luego está bien en el otro epígrafe, pero desde luego aquí hay una errata muy clara, que ya en su momento Francisco Diego Santos, gran epigrafista asturiano, menciona, que no es nada que haya descubierto yo, por supuesto, y que luego se va a corregir, lógicamente, pero esa errata ahí está. Ese sería el primer epígrafe, que seguramente pues estaría hecho en el momento de la muerte, más o menos un poco antes, cuando lo encarga Gontrode, y luego está el otro, que es el bueno realmente, el que destaca por encima de toda la epigrafía del norte peninsular, casi, ¿no? Epigrafía funeraria, que es este que tenemos aquí, que es el que tiene esa forma circular,
en una serie de líneas. Está muy bien trabajado, muy bien estudiado recientemente por el profesor Pedro Manuel Suárez, que es filólogo, es latinista, bueno, filólogo, ¿no? Y está trabajando y trabajó sobre el contenido, sobre el tinte poético que tiene esa mención. Es un epitafio que alaba a la mujer de una manera espectacular, con un punto de poesía maravilloso, como se ve ahí en ese texto, ¿no? Dice, hay muerte muy justa y no esperar en nadie sabía, si menos justa fueras, podrías más justa parecer. Pero es que luego la alaba de una manera exquisita, dice, a Gontrodo igualas a los demás, de ella méritos distantes, y muy justa perjudicas, pierdes. Bueno, dice, Gontrodo no cae, huye esta, cae esto, queda latente aquello, superó en méritos al hombre. Esto a mí me dejó alucinada cuando lo vi, porque es un punto feminista que en esta época es increíble. Superó en méritos al hombre, escrito en una lápida en un monasterio en el siglo XII. No hay nada igual parecido. Hay mucha alabanza, hay mucha fórmula repetida. Espejo de mujeres, eso sí que se repite bastante, ¿no? Para monjas también, y para laicas y para todo, pero lo de superó en méritos al hombre es algo impresionante. Y resignándose a morir por el mundo, se procuró la vida con su muerte. Y Pedro, este profesor, nos dice, claro, aun con las virtudes de Gontrodo, aun superando en méritos al hombre, decide retirarse a un monasterio y quedarse ahí más meritoriamente todavía, porque en lugar de destacar de otra manera, casarse otra vez, tener otro tipo de vida, no. Ella se retira al monasterio y se claustra, vamos a decir, tal cual, literalmente. Entonces, es un epígrafe con un punto clásico también, de poesía clásica, ¿no? Él habla de ecos ovidianos, ecos homéricos, ¿no? De la gran poesía clásica del mundo clásico. Entonces, en cuanto a contenido y en forma, o sea, la belleza de la letra también es espectacular. Aparte, cuando se restauró hace poco, se vieron que estaban pintadas de rojo las letras, hay restos de policromía roja también. Entonces, es una belleza, la pieza en sí misma y el contenido, también las dos cosas, ¿no? Y luego lo moderno, lo de superamientos al hombre, a mí me parece modernísimo, desde luego. Otras mujeres, como Sancha, por ejemplo, en San Isidro de León, que muere en 1159, pues también tienen epitafios donde se la recuerda, se la rememora. Se dice de ella, por ejemplo, murió virgen, su esposo era San Isidoro. Bien, Jimena Muñiz, que fue la amante de Alfonso VI que decía anteriormente, enterrada en Vega de Espinareda, en León, pues fue amante de Alfonso VI, pero se dice Amica Regis. Ahí le meten el rejón. Amica Regis. Ya están diciendo lo que no dicen de Gontrodo. Pues no haberla tratado igual. Esto es una eufemismo total, ¿no? Amiga del rey. Bueno, entonces se le dice. Y es como un poco, es un lamento también el epitafio, ¿no? Fui amiga del rey Alfonso durante su viudez. La opulencia, la hermosura, la nobleza, las prendas, la amena cultura de los modales me prostituyeron al tálamo del reinante. A mí y al rey juntamente obligaron a pagar el mortal tributo. Pues bueno, se habla más del pecado, vamos a decir, o del mal comportamiento, cosa que de Gontrodo jamás se dice ni en los documentos escritos ni en el epígrafe. Todo bueno, nada malo. O sea, que debía ser. Bueno, y vamos terminando ya porque ya va siendo el momento y no quiero aburrir. La memoria reciente, digo ahí, bueno, la memoria reciente es la memoria que llega hasta nuestros días, pero un poco antes, hace 100 y pico años, la Comisión Provincial de Monumentos de Oviedo dejó en las actas de sus reuniones por escrito la memoria del traslado. Y es una memoria que se puede novelar tranquilamente. Se puede hacer una película, yo vamos, haría película de Gontrodo seguro, y videojuego y de todo, porque me parece que es una vida que da para mucho. Ya hay ya una serie de cómics y una serie de literatura en torno a ella, muy interesante. Y desde luego la Comisión de Monumentos describe perfectamente todas las negociaciones cuando se desmantela la Comunidad de la Vega para que esos restos del sepulcro y los restos de Gontrodo lleguen a la comunidad de San Pelayo, se ubiquen en la iglesia de San Pelayo, se dice que sí, que no, porque no estaba en condiciones. Pasa una sede provisional que es la capilla de la Universidad de Oviedo, que era la sede del Museo Arqueológico en su momento. Bueno, fue la sede de las piezas que estaban depositadas en la capilla de la Universidad de Oviedo. Y allí finalmente está el sepulcro de Gontrodo un tiempo, hasta que finalmente se deposita en los restos de Gontrodo en el monasterio de San Pelayo, con la comunidad escogida por sus hermanas benedictinas, ¿no? Cuando se desmantela en la exclaustración, y se va a San Pelayo. Y ahora mismo los restos de Gontrodo están en un arca. Bueno, esto hay algún documento del archivo de la Comisión de Monumentos que ya digo que describe perfectamente, ¿no? Abierto el sepulcro se encontraron restos mortales de una mujer en mediana conservación y alguna parte del calzado. Y el calzado me gustaría saber, porque no se conserva nada, o no sé si se conserva o no, porque no pude abrir el arca, ¿no? Pero probablemente
estaría enterrada eso, pues no solamente vestida, sino calzada. Se conservan a veces algunos escarpines de algunas mujeres del 12 que son muy interesantes y bien conservados de cordobán, de cuero repujado o de sedas también. Entonces tenía que estar enterrado con un ajuar muy rico, desde luego. Ellos mencionan resto de calzado, pero no sabemos si se conserva o no, ¿no? Ahora mismo está aquí. Encontrado los restos están en un arca de madera, en el claustrillo de San Pelayo de Oviedo, lo tienen construido de las monjas de San Pelayo, y en una notita que sí que pude ver en el archivo de San Pelayo, aparecen mencionados los restos que se supone que están dentro del arca, ¿no? Porque luego esto, claro, los sepulcros se van cambiando de unos a otros, los restos de un sepulcro a otro, y finalmente los restos del sepulcro quedó en el Museo Arqueológico, en su momento en la sede puesta del Museo Arqueológico, y los restos pasaron a ser custodiados espiritualmente también por las monjas de San Pelayo. Entonces, en esa nota que digo se menciona, aquí están enterrados los restos de Conrado Pérez, de la abadesa Sancha Álvarez, de Sancha Álvarez y su hijo Álvar Díaz también. Lo que pasa que cuando la Comisión de Monumentos va, en el sepulcro de Sancha, de la abadesa Sancha, no apareció nada, dicen que no hay nada. O sea que esta nota no sé si no estará a lo mejor un poco errada en ese sentido, porque hay mucho tejemaneje, hay mucho resto que va y resto que viene, y lo que no pude hacer es abrir este arca. Bueno, que podría ser otra posibilidad, abrir el arca. Yo quiero abrirlo todo, porque la cuestión es ver si hay algo. A mí me interesa mucho, bueno, pues claro, necesito seguridades, ¿no? No creo que haya nada, la verdad que no creo que haya nada de ajuar, pero bueno, ahí están los restos, se puede hacer un estudio de ellos, a ver si realmente se encontró o no. A veces aparecen restos son del siglo XVI, yo qué sé, porque esto nunca se sabe, ¿no? Pero sí que sería la continuación, porque esto nunca se acaba, poder ver qué hay dentro y ver si queda algún fragmento de algo de ajuar, si queda un anillo, queda pues, algún elemento de textil, ¿no? Porque en el sepulcro de Sancha, por ejemplo, claro, sí que apareció, se menciona, la Comisión de Monumentos menciona que había un resto de un velo, alfileres también, para una toca probablemente, y que quedaban también los huesos, parece que dicen, no dicen nada más. Pero bueno, y restos de calzado de su hijo, Álvar Díaz también, la otra Sancha. O sea que se mencionan restos, pero ya no quedan del siglo XIX a esta parte. Entonces, es poco lo que queda y como es poco, tenemos que conservarlo muy bien, porque esa memoria tenemos que seguir avivando. Bien, a esta es ya para terminar, la restauración que comentaba ahora de hace unos años cuando el Museo Arqueológico se rehabilitó y se realizó toda la musealización, pues ahí está el sepulcro en ese ala del claustro con el epitafio, con el epígrafe tan interesante que es este que está aquí. Es un conjunto indisoluble y yo lo que sí me gustaría, y lo digo siempre que hago charlas porque creo que es nuestra responsabilidad también como docentes y como investigadores que somos del tema, recomendar, y lo voy a hacer, a las instancias, que es a la dirección del museo y a quien haga falta, porque además los conozco y los aprecio, que este sepulcro debería estar dentro, no debería estar fuera. Es decir, en un claustro como este, donde hay una humedad que tenemos aquí ya en las paredes por capilaridad, hay una humedad del 200%, pues no puede estar este sepulcro aquí, este sepulcro, ninguno, pero este sepulcro, claro, es que está restaurado hace unos años, se ve perfectamente los restos de policromía en las letras, aquí traía un detalle por si acaso ven un poco el rojo, y si dejamos que siga ahí durante otros 200 años, pues va a acabar como estaba antes de restauración, y es un dinero que se pierde. Yo creo que se merece la pieza estar dentro, en una de las salas de dentro, porque en Asturias llueve y va a seguir lloviendo, afortunadamente, esperemos que siga lloviendo. Entonces, esto no puede estar aquí, con lo cual yo creo que en esa memoria de Gontrado Pérez también conviene que tengamos en cuenta que lo poco que nos queda hay que poder conservarlo y poder disfrutar. Lo que me parece es que la pieza esa de la blanca te tendré que permitir levantar, es que sí. Te tienes que hacer para poder. Sí, no, claro, sí, estaba el epígrafe, sí, estaría levantado. Esto sería como esta mesa, más o menos. Aquí estaría la lada puesta y luego estaría aquí detrás mío, pues estaría el arco con la inscripción. Es verdad que no coincide la medida, no coincide exactamente con la medida de la lauda, es decir, el encaje no sé yo muy bien cómo sería. Es verdad que la inscripción semicircular, los paleógrafos dicen que es un poco más tardía que la del sepulcro, en torno a 1200 o así. Seguramente se habrá labrado un poco como rememorando también unos años más tarde, de que se hacía. Se labraba más tarde, se recordaba, igual en el siglo XIV, en el siglo XV, eso es muy frecuente. Y no coincide exactamente la medida, pero bueno, la forma yo creo que estaba concebido para encastrarlo en una pared, en ese sepulcro. Bueno, y ahí a ver la puesta en suelo. Claro, más parecido a como estuviera en origen. Más parecido a como estuviera en origen, desde luego, sí. Y dentro, climatizado, sin humedad, porque esto va a durar 2 telediarios, así. Entonces, bueno, es una pieza muy especial, además, no es cualquier cosa.
Y yo creo que eso, no sé a quién se le ocurrió, pero vamos, debería estar dentro y vamos a decirlo. A ver si tenemos suerte. Bueno, y nada más. Creo que con esto ya terminar. La conclusión no es otra que, bueno, que es una persona, es una mujer, es una amante del rey muy bien tratada en relación a otras como Jimena Muñiz. Es una mujer cuyo poder se va a traslucir en el enterramiento que organiza, en el monasterio que funda y el monasterio que dota, y que desde luego se inserta en una órbita social de las élites más poderosas de todo el Reino de León en el siglo XII, no solamente el Reino de León, sino que su comunicación seguramente con la corte de Toulouse a través de su hija, a través de sus contactos, me parece que todavía nos puede dar para bastante investigación. Tenemos que contextualizar siempre nuestro arte en una órbita más amplia, porque parece que en la Edad Media la gente no se movía tanto, pero vaya si se movían. Se movía muchísimo y con los comerciantes, no solamente el Camino de Santiago, sino que viajaban comerciantes, viajaban canteros, viajaban monjes, viajaban obispos, viajaban mujeres que se casaban, iban a la corte de no sé dónde y se llevaban sus ideas. Por lo tanto, ese radio de acción es lo que nos va a permitir después relacionar, hacer esas redes de contactos. Son contactos a veces muy amplios, ¿no? Y el caso de Gontrodo yo desde luego lo situaría como un ejemplo claro de mujer poderosa y que lo refleja materialmente en todo lo que conservamos y lo que no conservamos que debería ser pues, de una calidad excepcional.